Bienvenidos a las reglas de juego, un capítulo que me hace bastante ilusión porque es un deporte del que vamos a hablar que lo practico. Se trata de un deporte que entró a formar parte de los Juegos Olímpicos en el año 2000, en Sydney. Hoy hablaremos de la Real Federación Española de Taekwondo y en particular con Paula Remírez. Árbitro internacional, olímpica en Tokio 2020, además ha participado en numerosos eventos internacionales y destacando que actualmente está en el Comité de Educación de la Federación Mundial del Taekwondo. Bienvenida Paula y muchas gracias por venir. Muchas gracias, David. Bueno, ahora sí, cuéntanos un poquito más tu currículum profesional y también el deportivo. Bueno, a ver, el currículo profesional. Ingeniería informática, me dedico a la docencia. Soy profesora en un instituto de formación profesional en Navarra y ya, bueno, comencé en 2010 con esto de la enseñanza, pero he trabajado en otras empresas del sector informático con temas de seguridad informática y en tema de automoción también, pero bueno, dedicado a la informática. En cuanto al tema deportivo, llevo desde los 5 añitos haciendo taekwondo y bueno, siempre como todos, ¿no? Empiezas esto siendo un deporte por afición, luego continúas con la competición y me lió mi padre al tema de la competición, porque también es entrenador, también es árbitro, me lió con el tema de la competición en nuestro deporte. Ya te adelanto un poco, ¿no? Tenemos diferentes modalidades. Yo sobre todo compito en una de ellas, que se llama Punse. Empecé a competir cuando era muy pequeñita. Conseguí diferentes medallas regionales, medallas nacionales, pero sobre todo lo que mi etapa deportiva más éxitos he logrado, ¿no? Ha sido la época del arbitraje, porque una de las características de nuestro deporte es que para ser cinturón negro tienes que ser árbitro. Entonces es una buena fórmula para tener esa base de árbitros, ¿no? Que igual no se tiene. Y como mi padre pues también ha sido árbitro, pues es una cosa que yo he mamado de siempre. Y siendo árbitro he podido acudir a campeonatos del mundo de todos los niveles. Cadetes, junior, senior, incluso Juegos Olímpicos, como has dicho, ¿no? Y durante el año también hay campeonatos de altísimo nivel, como son los Grand Prix y campeonatos de Grand Slam en cualquier parte del mundo, ya no solo de Europa, del continente, sino en cualquier parte del mundo. Sí, sí. Hemos comentado, dicho anteriormente que ahora estás formando parte en el Comité de Educación. ¿Qué significa eso? ¿Qué trabajo se realiza allí? Pues ahora este año me han renombrado, o sea, yo he sido ya desde hace 2 años atrás, llevo formando parte del Comité de Educación de la Federación Mundial y los objetivos o de las funciones principales que tenemos es servir un poco de consejeros y somos un poco esos ojos, ¿no? que están puestos en el tema arbitral, en el tema de los atletas, en los entrenadores. Entonces ese comité lo formamos diferentes personas de diferentes ámbitos, como te digo, en este caso yo soy la representante de este año del comité arbitral y damos nuestro punto de vista en cuanto al tema formativo, que la Federación Mundial tiene un programa formativo bastante completo en cuanto al tema de atletas. Comenzaron a formarlo hace pues, unos 4 años más o menos, pero eso sigue creciendo y no solo quieren que sea para los atletas, sino también quieren que sean para los árbitros, que ya existe, pero bueno, se están estableciendo diferentes niveles de diferentes índoles, presenciales, online, y también para los entrenadores, que también existe, pero también exige diferentes niveles. Y el último nivel que queda un poco más colgado, que es el que están intentando, el que estamos trabajando en ello, es el de los propios deportistas. Porque a los deportistas sí que se les forma a los propios clubs, pero una formación dirigida por la Federación Mundial, eso no existía hasta ahora. Entonces, en ese comité se nos proponen a nosotros cuáles son las líneas de actuación de la Federación Mundial, en este caso en el ámbito educativo, y nosotros pues decimos si nos parece bien en cuanto, por nuestro punto de vista, ¿no? En mi caso, el punto de vista arbitral, o el punto de vista, pues que soy una persona española y toda la formación está en inglés, ¿no?
cada uno con sus casuísticas aportamos nuestros puntos de vista y también damos nuestras posibles soluciones o sugerencias para que esta formación que viene de la Federación Mundial, ¿no? Que es una federación global, pues que sea lo mejor posible. Qué trabajo tan interesante y qué labor. Oye, está muy bien potenciar eso. ¿Qué significa para ti cuando te digo la frase o las palabras Juegos Olímpicos? Todo. Al final, bueno, yo creo que los Juegos Olímpicos es la meta de cualquier deportista. Y yo siempre lo he dicho, que los árbitros también los deportistas. Y en nuestro deporte todavía más. Porque he dicho, para ser árbitro, primero hay que ser deportista. Y para ser cinturón negro hay que ser árbitro, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy ligados a la práctica del deporte. No es así en otros deportes. Pues, por ejemplo, un árbitro de fútbol no tiene por qué ser jugador de fútbol. Son, digamos, líneas diferentes, ¿no? Pero nuestro deporte es una exigencia, por lo menos en España. Y yo siempre he dicho que, bueno, creo que lo decimos todos, que los Juegos Olímpicos es la máxima meta de cualquier deportista, un sueño de cualquier deportista poder estar ahí. Y, por supuesto, para un árbitro también, poder acudir a los Juegos Olímpicos supone el haber hecho cumbre, ¿no? En una etapa deportiva, que en este caso es el arbitraje, pero poder acudir a esa competición máxima internacional es, vamos, todo un logro. Se cumple también una serie de requisitos, una serie de pruebas que hay que hacer, como los atletas. Los atletas se clasifican como los juegos, los árbitros también. Entonces es un proceso largo, es un proceso, yo suelo decir que es una carrera de fondo, no de velocidad. Y bueno, pues al final también un entrenador también está muy orgulloso de poder ir a unos juegos con su deportista, ¿no? Pues sería un poco el símil con el árbitro. Pues sí, ahora se llama este programa Las reglas del juego. ¿Cómo son las reglas del deporte de competición de combate en este caso? Bueno, nosotros en nuestro deporte tenemos diferentes modalidades, ¿vale? Pero la modalidad que es olímpica, tenemos dos modalidades. Una que es el taekwondo tradicional y otra sería el taekwondo paralímpico. Voy a centrarme en el tradicional porque es el que más conoce la gente. Los competidores pelean uno contra otro, siempre por colores, rojo y azul, siempre del mismo sexo, y gana el que sea el mejor de 3 rondas, un poco el símil como el tenis, ¿no? Entonces, ya antiguamente teníamos una competición que era un combate que teníamos 3 rondas y el que más puntos obtuviera era el que ganaba, pero en este caso no. En este caso, el que más puntos obtenga en esa ronda es el que gana la ronda. Y al finalizar este combate, el que haya ganado, el que sea el mejor de 3 rondas, es el que gana en este caso. Nuestro deporte tiene una serie de normas, así a grandes rasgos. Todo lo que sea una penalización suma un punto positivo para el contrario. Las penalizaciones así más tenemos muchos detalles, pero no podemos tocar el suelo con algo que no sea en la planta de los pies, o no podemos caernos o resbalarnos tampoco. No podemos pegar al contrario por debajo de la cintura o del cinturón en este caso. Y luego existen una serie de normas, por ejemplo, con la mano, con el puño, solo podemos golpear en lo que es el tronco. Y con el pie solo podemos golpear de cintura o del cinturón hacia arriba. El puño, si el golpe es correcto, suma 1 punto, y con el pie en el cuerpo suman 2 puntos, en la cabeza sumarían 3. Y si este golpe de pierna viene precedido de un giro, sumaríamos 2 puntos extra. ¿Cómo es el área de competición? El área de competición es singular también, diferencia de otros deportes de combate, porque es octogonal. Así es muy fácil visualizarla. Cuando nosotros ponemos la tele, vemos los Juegos Olímpicos, ponemos la tele, es muy fácil saber que estamos viendo taekwondo porque tiene esa forma tan característica de octógono. Y tiene unas dimensiones de 8 por 8 metros. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto dura la competición? ¿Dura un combate? Y luego, ¿cuánto puede durar una competición de un día? Bien, nuestra competición oficial de los Juegos Olímpicos tenemos 4 pesos femeninos y 4 pesos masculinos. Cada peso, o sea, cada categoría,
solo compite durante un día. A diferencia de otros deportes, por ejemplo, fútbol, se hace una liga en diferentes días, ¿no? En taekwondo, una vez que un competidor inicia su competición, es a lo largo de un solo día. Esa competición se realiza lo que nosotros llamamos las ligas. Todos los deportistas que están inscritos en esa competición, el día anterior tiene que pasar un pesaje. Si ese pesaje lo realizan correctamente, digamos que han pasado el primer filtro, ¿no? Están disponibles para la competición. El mismo día de la competición se les vuelve a hacer otro pesaje, que es lo que llamamos el pesaje aleatorio. Entonces, no todos los deportistas son clasificados o son llamados a ese pesaje aleatorio, sino que existe un porcentaje dependiendo, un número determinado o porcentaje dependiendo del número de inscritos. En ese pesaje aleatorio no tiene el mismo criterio que el pesaje del día anterior, porque se les permite a los deportistas rehidratarse y comer, entonces tiene una pequeña tolerancia extra sobre el pesaje del día anterior, pero ese pesaje, digamos, que determina el inicio de la competición. Entonces, ese mismo día, dependiendo del número de competidores que haya, se realizarán todos los enfrentamientos, siempre uno contra otro, hasta llegar al último enfrentamiento, que será el de los dos últimos competidores y será el combate final. La duración de los combates normalmente es de 3 asaltos, como he dicho, de 2 minutos cada uno, aunque este tiempo de competición puede variar. Hay veces que en categorías inferiores pues se establece que sea minuto y medio o minuto. En nuestro reglamento hay diferentes fórmulas para hacerlo, pero siempre el descanso entre rondas tiene que ser de 1 minuto. La tecnología es muy importante en el taekwondo porque el sistema de puntuaje se basa a través de la tecnología. Es un factor muy importante, ¿verdad? Sí, de hecho, los cambios que nosotros, o sea, si vamos al reglamento, ¿no? En nuestro reglamento, en la primera página, lo que llama la atención es que indican cuáles son las modificaciones del reglamento que hemos tenido desde que nuestro deporte conoce un reglamento oficial. Y llama mucho la atención porque desde 2012 ha habido muchos cambios de reglamento, y eso viene precedido por la introducción en los Juegos Olímpicos de nuestro peto electrónico. Ahí es cuando la tecnología realmente viene a formar parte de nuestro reglamento. Bueno, ¿y por qué vino ese cambio? Vino ese cambio simplemente porque nuestro deporte tenía que ser objetivo. Y para que un deporte se mantenga, uno de los requisitos, ¿no? Que para que un deporte se mantenga dentro de ser deporte oficial de disciplina olímpica, tiene que ser objetivo, tiene que tener un número de licencias determinado, tiene que tener un número de países determinados donde se practica. Entonces, para conseguir esa objetividad es cuando se introdujo la tecnología. Así, a partir de ese momento, ya no era el árbitro el que decidía esos puntos, sino era el propio deportista el que, a través de la tecnología, sumaba esos puntos. El árbitro, a partir de entonces, lo único que hemos hecho ha sido penalizar. El deportista suma los puntos y el árbitro, digamos, que hace cumplir el reglamento y penaliza las acciones que no sean reglamentarias. ¿Cuántos árbitros hay o participan en un combate, tanto árbitros como jueces? Lo normal es que tengamos un árbitro central, 2 jueces de esquina, un árbitro que le llamamos el operador o el crono, que es el que se encarga de manejar el ordenador, el que se encarga de utilizar el programa que nosotros utilizamos para que luego se vea en el marcador. Y luego tenemos 1 o 2, dependiendo un poco del nivel del campeonato, que es otro árbitro que le llamamos el del vídeo, que sería un poco similar al del VAR en el fútbol, yo creo que lo conoce más gente, y otro árbitro que sería el asistente técnico, que digamos que como dependemos tanto de la tecnología, este asistente técnico lo que hace es todo lo que está ocurriendo en el ordenador y todo lo que pasa en el marcador, digamos que lo hace a mano. Lo transcribe, sí. Digamos que lo transcribe a mano por si ocurriera un error informático o por si luego hubiera que hacer comprobaciones. Muchas veces, igual el propio operador, la persona que está en el ordenador, se confunde en asignar una penalización.
se confunde con algo de tiempo, ¿no? Pues por tener un doble chequeo, ese asistente lo que hace es transcribir todo a un papel, como si fuera un acta, a mano. ¿Qué expectativas hay de los atletas españoles para París 2024? Pues realmente expectativas muy altas. Ya desde Tokio yo creo que fue un poco la revolución, ¿no? Adriana Cerezo era la jovenzuela del equipo y primer día de competición sacó una plata olímpica y yo creo que ha contagiado tanto, ¿no? Esa forma que tiene de pelear, esa alegría en el tapiz, que el propio equipo se está nutriendo de ese taekwondo tan diferente. Porque veníamos de un taekwondo atrás, también veníamos porque el reglamento era diferente. Entonces, con estos cambios de reglamento también los competidores se tienen que adaptar. Entonces, a día de hoy, de hecho, tenemos deportistas en casi todos los pesos. El mayor problema que tenemos es que no van a poder clasificar todos, porque como mucho son 4 los deportistas que pueden ir, 2 chicos o 2 hombres y 2 mujeres. Y tenemos más deportistas a día de hoy, todavía no ha acabado este ciclo olímpico, todavía hay hasta más o menos 3-4 meses antes de los Juegos, todavía pueden cambiar ese ranking, pero están nuestros competidores en ese top 10 que les permitiría ir directamente a esos Juegos. Pero es curioso, ¿verdad? Porque son 8 categorías las que compiten en los Juegos Olímpicos y ¿por qué solo pueden participar 4 atletas nacionales? Pues es un tema de cuotas, porque si a todos los deportistas de todos los países permitieras 8, ya nos pasaríamos de esos 32 que se tope, que es el máximo de competidores por categoría. Entonces, bueno, no es una cosa que la Federación Mundial elija cuántos competidores tener como máximo en los Juegos. Es algo que le viene determinado por el Comité Olímpico Internacional. Bueno, de hecho, la propia federación, cada vez que tiene reuniones con el Comité Olímpico, siempre intenta tener más cuota de competidores, porque eso es además lo que le hace al deporte, ¿no?, mucho más abierto a más gente, con más oportunidades. Pero al final, visto desde el Comité Olímpico Internacional, es una empresa que se dedica a la difusión del deporte y no puede tener en todos los deportes 500 atletas. O sea, eso es algo inviable. La competición sería inmanejable, ya es poco manejable en una gran competición de taekwondo, que somos deporte minoritario, con 50 atletas, muchas veces ya es poco manejable, y solo incluso para el público, para que una persona esté delante de una tele viendo toda la competición, ¿no? Entonces, bueno, es un tira y afloja que tienen el Comité Olímpico Internacional con las diferentes federaciones, así como en taekwondo pues tenemos ese límite, en atletismo también tiene otros límites, en baloncesto también tendrán otros límites de equipos participantes, y eso es algo que, bueno, es una negociación interna y en nuestro caso nos ha tocado eso. Volvemos otra vez al tema arbitral. ¿Cómo es el entrenamiento de un árbitro? ¿Cómo se hace o va avanzando para ser mejor en lo suyo? Pues la verdad es que no hay un entrenamiento específico, pero lo que te da más tablas sobre todo es acudir a las competiciones reales. Ya da igual que, yo este es mi punto de vista, da igual que sea una competición a máximo nivel o que sea una competición regional. Todas las competiciones te van a aportar algo. Las de un nivel regional, obviamente hay cosas que, bueno, pues que no se pueden practicar tanto, ¿no? Pero el nivel no es tanto en los deportistas, por eso mismo muchas veces tienes que estar mucho más atento a la hora de arbitrar, ¿no? En nuestro deporte, al final hay un montón de penalizaciones que se pueden aplicar. Cuanto mejor son los deportistas, normalmente no cometen errores. Los errores son más claros. Y es verdad que está súper concentrado porque cuando se ve un error hay que hacerlo cumplir. En las competiciones de menor nivel, los competidores cometen muchísimos errores, porque no tienen nivel suficiente. Pero eso te sirve para practicar muchísimo, porque normalmente en las competiciones de más alto nivel hay ciertos errores o ciertas penalizaciones de estos deportistas que no se ven y luego es muy fácil identificarlos cuanto más los ves, ¿no? Entonces, pues para mí es esencial acudir a competiciones del nivel que sea. Luego hay otras cosas que la competición del día a día es muy dinámica, sobre todo, por ejemplo, los peques, los cadetes, son súper rápidos. Entonces ahí físicamente tienes que estar bien.
En las competiciones de adultos, los seniors, los pesos bajos, 58, 49, son también rapidísimos. Y normalmente, entre ya el estrés, la tensión y todo lo que corren los atletas en pista, sales sudando pero exhausto. Los pesos pesados ya son un poquito más lentos y ya físicamente igual no tienes que estar tan al día, ¿no? Tan bien físicamente. Pero parece que igual el arbitrar una actividad muy estática, pero para nada lo es. Así que el entrenamiento tienes que estar físicamente bien y sobre todo los reflejos. Cualquier acción o actividad que tenga que ver con el entrenamiento de reflejos yo siempre lo recomiendo. Ahí yo lo suelo utilizar, estas luces de colores de reacción antes de los campeonatos, porque es verdad que muchas veces en los senior pasa volado las acciones y si no estás mirando ya te las has perdido. Cuando tiene menor nivel, como hay más acciones, si te olvidas una, no es tan grave. Pero en los senior, como te olvides una, puede ser muy determinante. El deporte en general es caro a la hora de practicarlo. ¿Cómo es el deporte a nivel del árbitro? ¿Se puede ganar la vida con arbitraje? ¿Es un mero hobby? Es un gasto de dinero, así sinceramente. En nuestro caso, árbitros en España, ¿vale? La Federación Española ayuda con lo que puede. Y normalmente lo que puede es nos ayuda con 2 torneos o 2 competiciones al año. Si las competiciones no son muchas a las que acudes, 2 pueden estar bien. Pero, claro, hace una idea que yo ahora, por ejemplo, en verano ya he ido 4 en 2 meses. Y 4 que me tengo que pagar yo absolutamente todo. Nosotros normalmente nos pagamos el desplazamiento hasta donde se realice la competición. Pues lo que son los desplazamientos, lo que es el transporte a la competición, lo pagamos nosotros. Entonces no tiene nada que ver una competición en Europa, que más o menos los precios de billete de avión son asequibles, más o menos, pero claro, una competición en América, el mes que viene a México, pues el billete no baja de 600, 700 euros y eso lo pagamos nosotros. ¿Qué recibimos en compensación? Día de competición es lo único que nos paga en concepto de dietas, que cobramos 150 euros por día de competición. Pero lo que a nosotros nos exigen estar no son solo los días de competición. Igual estamos 2 días más por entrenamiento, más 2 días más de viaje, ¿no? Entonces ya es lo que pierdes por dejar tu trabajo, lo que has perdido por el billete que has tenido que pagar y lo que recibes pues realmente no compensa lo que te estás gastando. Pero bueno, para mí yo siempre digo que es mi gran hobby, es mi gran droga y yo mi dinero al final lo gasto, cada uno lo gasta donde quiera y bueno, pues al final a otros les gusta viajar, a mí me gusta viajar también de esta forma, conozco muchísima gente y lo hago con mucho gusto. Pero siempre, obviamente, si tenemos ayudas por parte de entidades o organismos, pues muchísimo mejor. ¿Está considerado que el árbitro tenga patrocinadores? ¿Estaría mal visto? No estaría mal visto, pero en cuanto entras en pista, el uniforme tiene que ser el mismo. No podemos llevar ningún tipo de publicidad, pero es que ni siquiera nada que representa a nuestro país. De hecho, una de las exigencias que nos hacen cuando vamos a las competiciones cuando nos convoca la Federación Mundial es que no podemos llevar ni siquiera el chándal de nuestro país, porque una vez que llegamos allá se supone que nosotros somos neutrales, ¿no? Entonces, para preservar esa neutralidad, pues nos dicen que no llevemos nada que represente a nuestro país. A ver, obviamente cuando viajas facilita muchísimo, muchísimo el ir representado y sobre todo si coincides con el equipo, bueno, pues es verdad que facilita, pero una vez que llegas al hotel, bueno, pues deberíamos cambiarnos y ir sin nada. Si alguno lleva algún tipo de patrocinio de alguna marca, eso no importaría, pues porque eso al final, bueno, pues como si das publicidad de otra marca conocida, ¿no? O alguna otra marca comercial que me compra una camiseta, pues de Nike, de Adidas. Eso sería igual. Pero lo que no les gusta es que lleve representado el país al que estás representando. Sí, sí. ¿Qué diferencias puede haber entre un arbitraje nacional a uno internacional? Poco o nada. Bueno, sí,
Bien, Los miento, una competidores, ¿no? retracción. No, en cuanto eso, el número de competidores, en cuanto al tiempo de competición. En una competición internacional, como el número de competidores es más limitado, normalmente no hay tantísimos combates como en una competición nacional. En las competiciones aquí en España, pues además que duran un montón de días, como decimos, son de sol a sol, ¿no? Entras a las 8 de la mañana a la competición y sales, pues bueno, pues igual cenado. Pero en una competición internacional ya se sabe cuántos competidores hay, cuántos combates va a haber. Es más, se establecen ya las sesiones, porque como normalmente va todo en streaming, se hace que las competiciones en streaming tengan 3 sesiones. Sesión de mañana, que son las preliminares, sesión de tarde, que hacen cuartos hasta semifinales, y la sesión de noche, semifinales y finales. Y las sesiones se ajustan al streaming que la federación, la del país, ¿no? que lo organice, la que haya organizado, incluso a la televisión nacional de ese país. Entonces, como los horarios de televisión sí que son muy ajustados, bueno, son competiciones más relajadas en cuanto al número de combates, pero calidad de deportistas muchas veces a nivel nacional hay buenísimos deportistas que están casi al nivel de competiciones de grandísimo nivel internacional. Hemos dicho que has participado por primera vez en los Juegos Olímpicos. En Tokio 2020, lamentablemente, había una pandemia. ¿Cómo fue la experiencia de la Villa Olímpica? Bueno, en general, en los Juegos Olímpicos. Bueno, a ver, otra de las curiosidades que tenemos en nuestro reglamento es que está estrictamente escrito desde los Juegos de Río, de hecho fue por motivo de los Juegos de Río, que los deportistas y los árbitros no pueden alojarse en el mismo lugar. Por eso nosotros, los árbitros, no nos alojábamos en la Villa Olímpica, porque en Río, cuando acudieron todos los árbitros, deportistas y los miembros de la Federación Mundial, obviamente se alojaron todos en la Villa Olímpica, porque el comité organizador se basa en los reglamentos de los diferentes deportes. Y una de las cosas que a la Federación Mundial no le gustó es que los árbitros y los deportistas estuvieran juntos. Y entonces en 2016 cambió uno de los artículos del reglamento por ese motivo. Y entonces ya en Tokio fue la primera vez que estábamos separados. Y nos tocó a nosotros estar bueno, nuestra competición se hacía en Chiba, y que está como a 30 minutos más o menos del centro de Tokio. Entonces, los árbitros nos alojábamos allá en Chiba. Es una bahía enorme, es muy bonita, pero es verdad que no estábamos en el centro Tokio. Y bueno, la verdad que era mucho más práctico porque nuestro hotel estaba como a 100 metros de lo que era el pabellón. Era cruzar la carretera y ahí es un poco como las competiciones nacionales. Entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche. No podíamos salir del pabellón, no nos dejaban llevar el teléfono, no nos dejaban hacer absolutamente nada. Estábamos en una sala todas las horas que estábamos allá, excepto cuando nos asignaban o nos tocaba arbitrar un combate. Entonces, la verdad que nosotros no vivimos lo que era la Villa Olímpica, tampoco lo hubiéramos vivido si hubiéramos estado en Tokio, pero para lo que era nuestra actividad era muy práctico, súper práctico, porque estábamos en 5 minutos, una vez que había terminado la competición, estábamos en el hotel, podíamos descansar más y de hecho en el propio hotel no había tantas restricciones porque solo estábamos nosotros y los árbitros de esgrima. Entonces era un hotel que, bueno, que sí, que alojaba a parte de miembros o técnicos de los Juegos Olímpicos, pero la mayoría de gente del hotel eran trabajadores de los propios Juegos también, pues cámaras de televisión, equipos pues de todo el tema de la tele, ¿no? Del broadcasting, de media. Y había gente que estaba alojada ahí sin más, que no tenía nada que ver con los Juegos. Y nosotros, bueno, pues éramos unos más. Entonces, en ese sentido, no notamos tanto ese control, ¿no? Tan excesivo que sí que había en otras partes de Tokio. Era un poco triste el tema del pabellón, porque era un pabellón enorme y no había nadie. Y bueno, solo les permitían a unos pocos atletas, que solían ser los que competían ese mismo día, que habían terminado, se habían quedado eliminados, quedarse en la grada para animar un poco, ¿no? Pero era una sensación muy rara estar arbitrando
porque además es todo muy chulo, siempre ponen focos, normalmente no te das cuenta de lo que sucede alrededor, que eso ayuda también mucho al árbitro, pero de repente se oía, ¡vamos! Y dices, uy, va, qué vacío está esto, ¿no? Bueno, en un campeonato internacional, ¿cómo designan a cada árbitro? ¿Cómo te designan, oye, vas a arbitrar este combate? Pues es un poco decisión del jefe de árbitros. Sí que tienen una serie de requisitos o de restricciones que son, por ejemplo, como norma general, ¿eh? Hay veces que se la saltan porque igual no existen todas las combinaciones posibles. Pero ya si es un campeonato mundial o unos Juegos Olímpicos, un árbitro no puede arbitrar a nadie de su continente. O sea, ya no es de tu país, es de tu continente. Entonces, sobre todo para árbitros europeos, la mayoría de los competidores que acaban luego en podium, la mayoría son europeos o asiáticos. Entonces, conforme los deportistas europeos van ganando combates, los árbitros europeos tenemos menos posibilidades de que nos asignen para arbitrar, ¿no? Pero bueno, como te digo, esa es la norma general, pero hay veces que, bueno, pues es inevitable porque ya no quedan árbitros para poder solemos ser dos equipos, un equipo que está dentro arbitrando y otro que está preparado fuera. Cuando acaba un combate, ese equipo sale y entra al siguiente. Entonces, con esos equipos que necesitamos de rotación, hay veces que es inevitable y hay que utilizar a esos otros árbitros. Pero la decisión es plena del jefe de árbitros y en base pues a su decisión personal. Hay algunos árbitros que en competiciones así muy importantes solo los utilizan, por ejemplo, para hacer de vídeo o centrales y vídeo, por ejemplo. Hay otros que solo los utilizan para hacer esquina. Hay otros que solo, por ejemplo, hacen centro en las primeras rondas, nunca en semifinales y finales. Pero bueno, eso ya es un poco cómo el jefe de árbitros decide qué árbitros tiene, qué experiencia tiene y también un poco cómo te ven, ¿no? Si ven que un árbitro no está muy acertado, pues a ese árbitro no lo van a asignar por lo menos como árbitro central. Igual irá como esquina o irá como asistente técnico, pero no como central. Sí, sí. Y encima lo que se está viendo ahora es que las árbitros femeninas estén arbitrando a las competidoras, y los árbitros masculinos a los competidores masculinos. Pues esto es una moda que no es lo normal tampoco, ¿eh? Pero llevan ya como 2 o 3 años con esta moda, porque les pareció muy bonito, ¿no? Pues que las chicas arbitran a las chicas y los chicos a los chicos, pero luego también se la saltan, porque luego hay otros árbitros, que es verdad que igual suelen ser hombres, que igual no son todos los rápidos que debieran para una categoría de hombres, o igual no son todos los seguros que debieran, y les pueden arbitrar con chicas. Cuando igual a una chica también las hay que arbitran a hombres, ¿eh? Pero es más difícil que a una mujer le pongan a arbitrar a un hombre, en ese sentido. Y otra de las cosas en las que también se basan, y esto es por tema estético total, es la altura. A una persona no muy alta casi nunca le van a poner en pesos pesados porque son deportistas altísimos. Y entonces, digamos que estéticamente, para la tele y todo, no queda muy bien que sean unos atletas enormes y que el árbitro sea muy pequeño. Entonces, normalmente eso ya sabemos nosotros. A mí me suelen poner mucho, pues por mi complexión física y también como árbitro yo, me suelen poner mucho con los pesos bajos de chicas y chicos, porque a mí el 58 son súper rápidos, me gusta también mucho, a mí también me ponen con los chicos, pero por ejemplo a las árbitros que son más altas, ya saben que los pesos bajos de tanto chicos como chicas no les van a poner nunca. A ellos les suelen poner más con los pesos pesados. O sea, influye un poco eso. Como ahora está muy de moda el tema de la imagen, el tema de la tele, también se fijan mucho en que, bueno, pues que no quede tampoco muy descompensado en lo que es la tele. A la hora del inicio de una competición, ¿cómo se afrontan los nervios? ¿Tenéis los árbitros nervios o los dejáis fluir y...? Pues depende mucho de la gente, ¿eh? A mí, o sea, mi ayuda, normalmente no tengo nervios. Lo que más me pone nerviosa es cuando viene ya alguien y, hey, pero que te ha tocado arbitrar a la coreana de, bueno, déjame, que a mí me da igual, es para mí rojo y azul. Para mí, cuanto menos información sepa de los competidores, mucho mejor. Simplemente a mí me gusta saber qué categoría es, qué peso. Si es un peso ligero, si es un peso pesado, pero realmente los competidores me intento evadir.
al final es inevitable, ¿no? Porque les ves venir, les tienes que dar la tarjeta, pero bueno, hasta que no llego allí, intento, bueno, yo hacer mi trabajo, que tampoco hago nada especial, ¿eh? Sí que hay gente que igual calienta, le gusta cuando le mandan o la asignan de central, les gusta calentar porque también es verdad que no hacemos muchos centros. Entonces, igual te mandan tu primer central y son las 7 de la tarde. Entonces, pues esa activación previa, ¿no? Que muchas veces es necesaria como deportista, como árbitro también es necesaria muchas veces. Entonces, cuando pues te enteras que te han asignado como árbitro central, hay gente pues que le gusta calentar un poco, sobre todo el brazo, unos pequeños, tienes 2 minutos, no hay mucho más, pero subir un poco pulsaciones y estar a tope para entrar. Yo realmente no, simplemente miro a ver quién es, qué categoría y al lío. Hay que estar siempre preparado para lo que pueda venir. Claro, Así sí, que sí. al lío. Todos los árbitros lo intentéis hacer lo mejor posible. ¿Hay mucho ego en el arbitraje? Mucho, sí. O sea, Hay, yo entiendo que haya ego, ¿eh? Pero claro, puede haber del malo, hay del malo. sí. Hay del malo, pero bueno, más que ego del malo, hay árbitros que intentan ser alguien, o sea, o intentar que se les vea intentando sacar los defectos de otros, que eso es lo feo. O sea, porque es verdad que en las grandes competiciones una de las cosas que te dicen es si has cometido un error, ven a donde está el jefe de árbitros y reporta ese error, ¿no? Y di qué es lo que ha ocurrido. Porque igual hay veces que yo como juez de esquina, que los jueces de esquina son los que suman puntos adicionales, por esos de giro que hemos dicho antes, por ejemplo, ¿no? O los puños. Si yo he visto o yo he dado un punto que no era correcto, igual ese punto ha sido decisivo, ¿no? También para el resultado final. Entonces, cualquier error que hayamos podido cometer, es bueno que vayamos y que lo reportemos. ¿Por qué? Pues porque igual luego viene ese competidor o ese entrenador, se queja y por lo menos esa persona, ese jefe de árbitros ya sabe por dónde puede venir, ¿no?, el problema. Y si al final hay que ser honestos. O sea, yo lo hago lo mejor posible, pero al final somos humanos y me puedo confundir. Hay cosas que se pueden corregir en el momento, pero hay cosas que igual no te das cuenta. Pero si luego me doy cuenta a posteriori, oye, pues lo siento mucho, me he confundido, todos intentamos no confundirnos. Eso sería lo correcto. Pero que haya otra gente que vaya por detrás y en vez de ir yo personalmente, que vaya otro y que diga, oye, es que Paula se ha confundido aquí, aquí y aquí. Eso es lo que es feo. Yeah. Porque al final cada uno, si yo soy responsable con lo mío, yo tendría que ser lo suficientemente adulta como para ir y decir, la he liado. Si yo no voy, es mi problema. Pero que es que encima vaya alguien, otra persona por detrás y te meta el cuchillo por la espalda, ¿no? Eso es lo que es muy feo. Y eso, bueno, pues sí que hay gente que lo hace. Y desgraciadamente, pues tenemos gente de esa. Pero bueno, yo creo que lo tenemos en nuestro deporte y lo tendremos en todos, ¿eh? Y esa gente al final es la que pues intenta hacerse ver, intenta hacerse amigo de... Bueno, pues hay tácticas para todo, no sé. Yo creo que bueno, yo no lo hago, yo creo que nunca lo haría, nunca iría, oye, es que David ha hecho, tú eres lo suficientemente adulto y mayor como para decir, yo he cometido un error, ¿no? Y si es un error de grupo, pues tendríamos que ir todo el equipo a decir el error que hemos cometido. Yo sobre todo lo veo porque yo al final también compito, ¿no? No en combate, sino también en punse. Entonces bueno, pues que yo haya podido no ganar o perder por un fallo arbitral a mí me molesta muchísimo. Pero entiendo que también como soy árbitro que nos podemos confundir. Y es humano el poder decir, oye, el poder ver los fallos que he tenido y el poder disculparse. Que muchas veces la mayoría no va a cambiar el resultado, pero bueno, Pero al bueno, final haces una prueba de honestidad, claro. eso es, al final te hace ser, por lo menos a mí, dormir bien, no sé, al Sí, sí, resto. sí, sí. Ya has cumplido muchísimos objetivos a nivel internacional y nacional y sobre el tema del arbitraje. ¿Qué te queda por cumplir? Bueno, pues ahora en este ciclo estoy preseleccionada para los Juegos para Taekwondo. Ese es otro de los objetivos. Ya he vivido unos, ¿no? Los Juegos de Tokio, los que llamamos el Taekwondo tradicional o convencional, y ahora me he clasificado para los para.
tienen diferencias, pero bueno, al final también son los Juegos Olímpicos y es un mundo que realmente yo creo que la gente no lo conoce. Son unos competidores súper luchadores. En cuanto a ganas y espíritu, le dan mil vueltas a muchísima gente. Y bueno, yo creo que son unos competidores que hay que respetar, vamos, desde que se ponen en Dobok, porque la verdad que cómo lo hacen y lo que hacen es digno de admiración. Y es un objetivo que la verdad que tengo muchísimas ganas, porque he estado en unos Juegos de la Juventud, estuve en Buenos Aires, he estado en los Juegos Olímpicos y ahora voy a estar en los, bueno, estoy intentando clasificarme para los para y será un poco pues cumplir, ¿no? Todas las modalidades de juegos que hay, haberlas podido vivir todas y intentar aportar mi granito de arena en cada una de ellas. Yo creo que todas son bonitas y hay que poder vivir todas y siempre, bueno, pues aportando. Y simplemente con estar en unos juegos de estos ya, yo creo que ya hemos ganado o que en este caso mi objetivo está cumplido, ¿no? Y siempre me llevo algo muy bueno de cada uno de ellos. ¿Y cuál ha sido el momento más orgulloso en el que te has sentido? El momento más orgullosa. ¿O que dices, Pues, estoy feliz? jolín, no sé, yo creo que cuando me llegó ese email que me dijeron, vas a Tokio. Porque, bueno, una vez que ya estás allí, o una vez que ya sabes que vas a ir, está muy bien, ¿no? Ya. Pero esos días previos bueno, días no, es un año previo. Es un año que De llevas trabajo. luchando, llevas haciendo un montón de sacrificios, vas a un montón de competiciones. Y al final vas tú, pero se quedan otros compañeros fuera. O sea, he ido yo, pero me podía haber quedado yo fuera perfectamente y podían haber ido otros compañeros, porque son igual de buenos o mejores que yo. Entonces, esa incertidumbre es diaria, que estás ahí con ese run run en la cabeza. Realmente cuando recibes ese email que te dice estás seleccionado, ¡buah! Ahí descansas. Y yo creo que ese momento fue uno de los de mayor satisfacción. Ya casi más de que coger el avión e ir a Tokio. Ah, sí, Porque sí. en ese momento realmente te quitas una gran losa de encima y descansas. Que luego en Tokio obviamente es diferente, ¿eh? Pero ese subidón, ¿no? Ese Es momentazo, como han valorado todo el año de trabajo o toda la eso trayectoria es. que he tenido. Sí, Eso. sí. Y además yo recuerdo que recibí el correo camino del trabajo, eran las 7:30 de la mañana, y hubo una compañera que me estaba venga a mandar mensajes desde Panamá, con la diferencia horaria que había. Yo no entendía, digo, ¿esta por qué me está venga a escribir? Yo sin coger el teléfono, aparco, cojo el teléfono, me dice, mira el correo y dime si te han cogido o no. Y ese momento es verdad que fue, y yo había llegado yo la primera, no había nadie, me puse a chillar allá. O sea, fue un momento así un poco de locura. La verdad que fue muy guay, lo recuerdo, o sea, lo tengo súper presente, ¿eh? Y fue ese momento y de descanso. O sea, yo lo recuerdo de descanso sobre todo también mental. De, bueno, por fin, sí, ahora sí que puedo decir que lo he conseguido. Ujú. ¿Cuál es el uniforme que lleva un árbitro de taekwondo? Eh, bueno, el uniforme sería pantalón, camisa, corbata y americana. El color, bueno, pues va a variar. A nivel internacional, a día de hoy, el pantalón y camisa es blanco en combate, ¿vale? La corbata es granate y la chaqueta es azulona. Es un poco como si fuéramos los de verano azul. Es un poco el mismo uniforme que tenían los marineros de verano azul. En cuanto a otras modalidades, sería el mismo outfit, pero de diferentes colores. El árbitro a nivel nacional en España tenemos lo mismo, pero cambian también los colores. Sería pues pantalón gris, camisa blanca, la corbata azul y una chaqueta azul marina. Siempre llevamos lo mismo y el color cambia un poquito. Hace unos años a nivel internacional yo llevaba unos pantalones negros, camisa azul clarita, una corbata azulona y una americana también azul clarita. Y Ujú. nos lo cambiaron. Y parece ser que después de los juegos, que igual cambian otra vez el uniforme. Bueno, siempre es lo mismo y va a variar un poco los Quieren colores. innovar todo el día, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver todo con la tele. A Claro. ver qué colores quedan mejor. Pantalón negro, yo digo que 3 días de competición el negro es mucho más sufrido que un pantalón blanco. Y Ujú. para las mujeres también. Pero bueno,
Aquí los que deciden los colores, obviamente lo deciden por otros motivos estéticos, pero siempre es lo mismo. No llevamos ni faldas, no llevamos tampoco... Ah, bueno, por ejemplo, en algunas competiciones, Juegos Olímpicos, Juegos europeos, las chicas, en vez de corbata, llevamos pañuelo. Un pañuelo anudado, pero porque la corbata la suele dar el comité organizador. En los Juegos Olímpicos nuestro uniforme nos la daba el comité organizador. Entonces, para todos los deportes era el mismo uniforme. Podías variar ciertas cosas. Podías poner falda o pantalón, o podías tener corbata o pañuelo. Entonces, a las chicas se nos dio opción de poder, en vez de corbata, un pañuelo. Muy mono, y entonces, en vez de corbata, en alguna competición vamos con pañuelo. Oye, pues mira, otro toque diferente. Volvemos otra vez al deporte base. ¿Crees que hay desigualdad en el deporte? Y luego hablaremos del arbitraje. ¿Desigualdad en cuanto a hombres y mujeres? Sí. Sí. Pues mira, yo creo que nuestro deporte no tiene tanta desigualdad como tienen otros deportes. Es más, si miramos las clases de deporte base, en muchísimas de ellas hay casi más niñas que niños. Sí, sí. Entonces, nuestro deporte es, bueno, no sé cuándo se dio ese cambio, ¿no? Esa vuelta, porque yo recuerdo cuando yo era niña había muchos más chicos que chicas, pero gracias a Dios, bueno, las chicas han tenido un subidón. Es verdad también que gracias a Diana Cerezo ha habido muchísimas licencias de niñas y, bueno, han sido otras también las que ayudaron. Al final también Coral Bistuer, ¿no? Siempre ha estado promocionando nuestro deporte, siempre decía, iba con el taekwondo, con la palabra de taekwondo por todos los lados. Ha sido una mujer que ha tenido éxito. Entonces, yo creo que se ve que nuestro deporte, aunque sea un deporte de combate, para la mujer es muy beneficioso. Al final, tiene unos valores que ayudan en cuanto a autoestima, autodefensa, ¿no? Entonces, en el deporte base también es un valor añadido. Ya no es que hagas deporte, sino que los padres también quieren para sus niños un punto más, ¿no? Un plus más. Entonces, yo no veo esa desigualdad en cuanto a hombres y mujeres en nuestro deporte a día de hoy, en España. En otros países, bueno, pues por temas religiosos, políticos, cambia la cosa, pero en nuestro deporte, gracias a Dios, hay muy buen deporte base y no hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres. Yo creo que ni en cuanto al tema deportivo, ni en cuanto al tema arbitral a día de hoy. En España, Sí. En los campeonatos nacionales, más o menos, yo creo que hay igualdad de hombres y mujeres. No es así a nivel internacional porque porque somos más las que estamos activas a nivel internacional españolas somos más mujeres, pero en cuanto a licencias internacionales hay más hombres. ¿Vale? Pero es verdad que en activo a día de hoy somos más activas las mujeres. Pero bueno, eso también son épocas, ¿eh? No quiero decir que ahora que hay desigualdad, porque también hay hombres. Eso son, como digo, épocas, pero la verdad es que estoy súper sorprendida y orgullosa de que nuestro deporte esté tan bien, ¿no? Sí, lo digo porque también estás en un grupo que se llama FIRST, un grupo de árbitros, de árbitras de taekwondo también que son internacionales, ¿no? Coméntanos un poco de esto. Pues las FIRST es una asociación que se hizo hace unos años un poco para ayudarnos, ¿no? a nosotras mismas, a nuestros árbitros de taekwondo internacionales, porque es verdad que nosotros no tenemos mucha financiación, no tenemos muchas ayudas. Como he dicho, la Federación Española ayuda en lo que puede y son solo 2 competiciones al año. Entonces sí que vimos un poco la posibilidad de intentar tener ayudas por el hecho de ser mujeres en activo en un deporte. Entonces, muchas veces para optar a esas ayudas se hace a través de asociaciones. Entonces, sí que constituimos una asociación y, bueno, ya no simplemente el hecho de beneficiarnos nosotras, ¿no? Con tema de ayuda, sino también poder ser referente a otra gente. Sí. A estas niñas que están en el deporte base. Como he dicho, nuestro deporte, lo bueno que tiene es que para obtener el cinturón negro hay que pasar un momento determinado por esta etapa arbitral. Entonces, a nosotros como deportistas y árbitros nos interesa que esa gente se quede, que arbitre, no que pase por esa etapa y que la abandone, ¿no? Entonces, es verdad que pues antiguamente en el arbitraje
no éramos o no eran tantas mujeres y hacían falta esas referentes. Yo siempre lo he dicho, a mí mi referente ha sido mi padre, lo tenía en casa, porque mi padre arbitraba y sigue arbitrando. Entonces mi referente siempre ha estado ahí, pero por eso lo he tenido más fácil. Es cierto que otra gente ha tenido otros referentes que siempre han sido masculinos, en el caso de España, pero ya cuando Carmen Navarro fue a unos Juegos Olímpicos también, que fue nuestra primera árbitro española en los Juegos Olímpicos, en los Juegos de Pekín, y que luego también repitió, es el referente que nosotros tenemos a nivel internacional. Fue ella la que inició todo al mayor nivel, pero es verdad que luego no ha habido una continuación que le sucediera, ¿no? O sea, sí que estamos ahora nosotras, pero ha habido un montón de años que no había ese referente. Claro. Entonces, bueno, por medio de esta asociación intentábamos eso, hacer cursos, hacer actividades de promoción, que se viera qué es el arbitraje, que se viera que el arbitraje es bonito, que se viera que es una solución más, una opción más para ese deportista que no quiere competir o que no le gusta competir y que quiere seguir participando y siendo activo en el deporte, o no quiere ser entrenador, pues esta es una solución más, una vía más. Sí, sí. Un poco esa era la función principal de las... Pues sí, también una gran labor. ¿Qué sacrifica un árbitro de alto nivel? ¿O qué sacrificas tú, mejor dicho? Al sacrificar, yo no lo llamo sacrificio porque a mí es lo que me gusta. Al final, cuando haces lo que te gusta, nunca lo ves como sacrificio, ¿no? Pero sí que es cierto que el tema económico, a mí los billetes me los pago yo y me supone un dinero. Y muchas veces, pues con ese dinero, pues igual te irías de vacaciones a otro sitio, ¿no? Entonces, sacrificios que tienes que hacer, como te digo, yo no lo veo como sacrificio, pero pues al final estoy gastando un dinero en mi actividad deportiva que me lo podría gastar con mis amigos, con mi familia, el tiempo. Al final yo también me voy a un montón de campeonatos, ahora en verano, por ejemplo, en vez de irme, por ejemplo, también de vacaciones, ¿no? Tengo que hacer mi planning, mi Tetris, para que me coincida bien, eso, me encuadre, para que coincida mi tiempo con mi familia, mi tiempo con mis amigos, mi tiempo del deporte y obviamente no dejar de lado ninguno de ellos, porque pues no lo veo bien dejar dedicar más tiempo al deporte por no dedicarlo con la familia, ¿no? Eso no está bien. O sea, cada cosa tiene su tiempo y la organización es primordial. Sí. Y ya las últimas preguntas para acabar. ¿Qué es para ti el concepto de taekwondo? Uy, no es todo. Yo es que desde que tengo uso de razón, yo empecé taekwondo con 5 años. Mi padre era entrenador y yo desde siempre me acuerdo que yo he ido al gimnasio con él y he ido a entrenar con él. Entonces, para mí el taekwondo ha estado siempre presente en mi vida, sigo practicando, seguimos practicando. Ha hecho taekwondo mi hermano, ha hecho mi madre, han hecho mis primos. Vamos, toda la familia ha estado muy implicado. A día de hoy solo seguimos mi padre y yo, pero bueno, mi hermano viene a las competiciones, mis sobrinos vienen también. Sí, que es un estilo de vida al final. Sí, al final eso es. Puedes decirlo que es un estilo de vida, pero es algo, sobre todo, es algo que me une mucho, mucho con mi padre. Porque nosotros entrenamos juntos, cuando yo compito, él es mi entrenador, él viene a la competición conmigo. Si podemos ir a un campeonato a arbitrar los dos, estupendamente, o cuando yo voy a un campeonato a nivel internacional, luego siempre él ve todos los combates que yo hago por streaming, luego los comentamos. Aquí igual esto no has valorado bien, aquí a ver esto cómo lo hubieras valorado, mírame este combate porque un compañero tuyo no sé si ha arbitrado bien aquí, esto en qué ha cambiado. Es una complicidad, ¿no? Y es tiempo que yo paso con él que de otra forma igual no pasaría. Sí, sí. Entonces, También se fortalece el vínculo. Sí, para mí el taekwondo es así en mayúsculas y palabras mayores. Y ahora te aprovecho que te tengo aquí delante para que me des un consejo o que nos des un consejo a los chicos y chicas que estamos siendo árbitros nacionales para que en un futuro que puede ser lejano o próximo podamos ser internacionales. Consejo, a ver, bueno, para ser árbitro internacional hay que cumplir una serie de requisitos. Entonces, lo primero de todo, ver qué requisitos son e intentar tenerlos, ¿no? De antemano. Al final, cuando tú quieres ir a un curso de árbitro internacional,
lo primero, tú tienes que poder querer ir y luego te tiene que aceptar tu jefe de árbitros que tú vayas. Entonces, como eso nunca sabes cuándo va a ser, mi consejo primero es que si te piden ser tercer dan o para poder ser árbitro de clase nivel 3, que vayas a por el tercer dan internacional. Que si piden tener un nivel medio de inglés, que se tenga el requisito previo de tener el nivel medio de inglés. Y que en cualquier campeonato que se vaya, que siempre intentéis disfrutar y aprender. Yo una de las cosas que cuando fui a mi primer campeonato internacional, que yo solo tenía la visión del nacional, y más o menos en el nacional siempre se funciona igual. Yo fui a mi primer campeonato internacional y me pareció un mundo aquello, porque hay cosas que funcionan diferente. Entonces, yo iba allá y hice relación, hice amistad con un par de personas y preguntaba de todo. ¿Y esto? ¿Y lo otro? Y digo, parece que no he arbitrado nunca. O sea, no sé, tienes que pensar que yo no he arbitrado nunca. Pero, o sea, incluso en cosas de... Porque yo no tenía esa persona referente, ¿no? Para preguntar en España ciertas cosas. O sea, en España cuando yo hice el curso funcionaba un poco diferente, ¿vale? Entonces no, la persona que igual estaba al cargo no salía tanto o no tenía esa posibilidad de hacer esta serie de preguntas o de consultas. Entonces, es verdad eso, que yo preguntaba muchísimo y yo creo que es un poco lo que a nivel nacional hay que hacer. Sobre todo, como digo, pasarlo bien, repasarlo bien, arbitrando. Sí. Y fuera del tapiz, obviamente también. Pero yo creo que hay que tener respeto por los competidores y dentro del tapiz hay que respetarlos, hay que ser profesionales y fuera del tapiz nos lo pasaremos todos perfectamente porque hay muy buen rollo, es verdad, entre los árbitros. Pero una de las cosas que también se queja los competidores a posteriori en todos los campeonatos, no digo que sea esto a nivel nacional, es que el árbitro muchas veces peca de no ser profesional en la pista. Es verdad que estamos muchas horas y eso nadie lo valora, pero que venga un competidor, que es verdad que lleva todo el día calentando, que le toca hacer su competición y los árbitros están jiji jaja, que voy a por un café, que pues eso al competidor es verdad que no da un aspecto de profesional, ¿no? Entonces yo siempre en la pista ser lo más profesional posible, que luego siempre hay ratos de pasarlo muy bien, y eso es verdad que el que se tenga que fijar en ti, se fijará. Y intentar ser siempre lo más justo posible. Siempre nos vamos a confundir, pero bueno, si hay alguien que una vez yo me confundo, hay que tener también un poco la valentía, ¿no? Muchas veces, o de preguntar a otro, oye, por favor, si hay un fallo, dime. O otro con el que tengas confianza. Por favor, no tengas miedo y corrígeme, porque si alguien no te corrige, tampoco se evoluciona. Tampoco vas a avanzar, claro. Eso es. Entonces yo creo que eso también falta muchas veces, ese feedback entre nosotros, porque hay veces, oye, una persona es verdad que no tiene por qué hacer feedback a nadie, ¿no? Yo no tengo por qué, yo no tengo por qué decirte a ti nada, ni tú a mí. Si tú no quieres que te diga nada, no tengo por qué decirte nada. A nivel personal, si hay alguien que me pide a mí, oye, por favor, dime cualquier cosa, yo no tengo ningún problema. Yo creo que tampoco hay nadie que tenga problemas. Que eso sería lo bonito. Así es como todos avanzamos, ¿no? Pero bueno, consejos esos. El ayudo mutuo, y eso es que es complicado. Y ser profesional en la pista y pasarlo lo mejor que se puede. Porque al final estamos dando nuestro tiempo y vamos por divertirnos, porque nos gusta el deporte y por divertirnos. Y todos estamos en el mismo camino, digamos. O sea Eso es, todos estamos en el mismo camino, sí. Al final somos un equipo y si el árbitro central se confunde y los otros no le ayudan, el que queda mal, o sea, va a influir en el combate. Es global, ¿no? sí. Es un error global. Entonces no hay que pensar que somos algo individual, que me he confundido yo, sino que somos un equipo, hay que ayudar al equipo. Y ya la última, sí que para acabar, algo que quieras reivindicar, algo que no hemos comentado o algo que quieras, oye, esto lo quiero decir. Reivindicar, bueno, me gustaría que la gente viera más taekwondo. Que es verdad que este año me ha sorprendido muchísimo que hemos podido ver el Campeonato del Mundo, las semifinales y finales en televisión española, que hay muchas veces que si no tenemos un español representado en semifinales y finales ni siquiera aparece, ¿no? Pero mínimo estos campeonatos a nivel
los campeonatos del mundo, ¿no? Ya no digo igual todos a nivel internacional, pero los Grand Prix, campeonatos del mundo, en juniors, senior, cadetes, mínimo semifinales y finales, por favor, esa pequeña ventanita en la tele pública, ¿no? Televisión española o en RTV a la carta, no sé, Sí. que se vea, porque hay deportes que están todo el día y es verdad que podemos verlos y la gente aprende de otros deportes. ¿Por qué no puede estar también el nuestro? Los deportes minoritarios, esa pequeña ventanita yo creo que tenemos que tener, aunque sea en RTV a la carta y que lo podamos seleccionar, ¿no? Y por lo menos eso, que se nos dé ese espacio para enseñar lo bonito que es nuestro deporte y que otra mucha gente pues pueda disfrutar también con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias, Paula, por pasarte por aquí, por proporcionar el deporte y el arbitraje a nivel de taekwondo. Y nada, muchas gracias por venir. Nada, a ti, un placer.